ziyaretine mi geldi? Biz gidiyoruz. Abidin, çocuğun ve ben. Yazıklar olsun. Ne? Tedaviyi yarıda bırakmış. Hastalığı? İlerlemiş tabii. Eğer hepimiz bir olabilirsek ancak bir şeyler yapabiliriz. Bir şeyler başarabiliriz. No olvides abrir las notificaciones, seguirnos y darle me gusta para estar informados sobre los videos de la nueva temporada. Saga anunció que moriría, pero con la gran sorpresa que le espera, podrá aferrarse a la vida nuevamente. Mira hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de nuestro análisis. En el nuevo tráiler del episodio de Yali Chapkunu, Halis Aga le dijo a Ferit que había dejado el tratamiento a medias y que moriría. Aunque Ferit se opuso a esto, Halis Aga quería que él fuera el jefe de la familia. Acusó al hermano de Abidin, Seyran, de quitarle los maridos a Suna y logró hacerla enojar diciéndole que se había llevado a Ferit. Ahora quería a Abidin. Ferit le dijo a Seyran que su abuelo moriría. Entonces, Ferit y Seyran hicieron un plan para levantar la moral de la familia, comprando artículos para el bebé y preparándoles una sorpresa para el bebé. Esto hizo feliz a la familia. Sin embargo, hablaré de esto en mi próximo análisis, sobre si esta noticia es cierta o solo para levantar la moral. El tráiler del nuevo episodio de Yalu Chapkuni está lleno de grandes enfrentamientos, despedidas emotivas y momentos en los que la tensión dentro de la familia aumenta. La crítica decisión tomada por Halis Aga, el shock vivido por Ferit, la tensión entre Abidin y Seyran y la sorpresa realizada para levantar la moral de la familia, en medio de todo esto, mantendrán a la audiencia pegada a la pantalla. Uno de los momentos más impactantes del tráiler es cuando Halis Aga le dice a Ferit que ha abandonado su tratamiento y morirá. Aunque Ferit no quiere aceptar esta situación, su abuelo ya ha tomado su decisión. En lugar de pasar su vida en los rincones de los hospitales, quiere pasar sus últimos días con su familia. En lugar de ocultar su enfermedad, Halis Aga decide mantenerse firme hacia su familia. Sin embargo, Ferit siente gran rabia y tristeza por la decisión de su abuelo. No puedes hacer esto, abuelo. Es demasiado temprano para ir. Aunque Halis Aga se opone, está decidido. Le da una responsabilidad que es como un testamento. A partir de ahora serás el cabeza de la familia. Estas palabras son un gran punto de inflexión para Ferit. Aunque siempre se ha rebelado contra la autoridad de su padre y ha chocado con su abuelo de vez en cuando, esta es la primera vez que se le ha dado una responsabilidad tan pesada. ¿Está Ferit listo para ser el líder de su familia? ¿Cómo cambiará el equilibrio en la familia con la despedida de Halis Aga? Por otro lado, Seyran vuelve a estar en el punto de mira. El hermano de Abidin hace una dura acusación contra Seyran. No fue suficiente quitarle a Suna sus maridos. Primero le quitaste a Ferit, ¿ahora quieres a Abidin? Provoca a Seyran diciendo. Estas palabras vuelven loco a Seyran. Si bien ya se encontraba en un estado de gran tristeza, ahora enfrentarse a tal acusación lo enoja aún más. No me metí a la fuerza en la vida de nadie. Suna tomó sus propias decisiones. Él se defiende diciendo. Sin embargo, el hermano de Abidin sigue culpando a Seyran. Abidin, sin embargo, no se involucra en esta discusión y se contenta con observar lo que sucede. Pero se puede ver en sus ojos, está experimentando un gran conflicto dentro de sí mismo. Está atrapado entre sus sentimientos por Seyran por un lado y la presión de su familia por el otro. Esta escena muestra que puede haber nuevas tensiones entre Seyran y Abidin en los siguientes episodios. ¿El matrimonio de Seyran y Ferit será visto con otros ojos a partir de ahora? ¿Seyran quedará a la sombra de estas acusaciones? Al enterarse de la sentencia de muerte de Halis Aga, Ferit comparte esta pesada carga con Seyran. Seyran ve lo triste que está y deciden que deberían hacer algo juntos. Elaboran un plan para levantar la moral de la familia durante estos días malos. En el centro de este plan hay un bebé. Ferit y Seyran regresan a casa con una gran sorpresa, comprando ropa y juguetes para bebé.
La familia se sorprende al ver a Ferit y Seyran llegar con artículos de bebé en sus manos. Hay un aire de gran felicidad. Una sonrisa que no se veía desde hacía mucho tiempo aparece en el rostro de todos. Pero hay una gran pregunta en mente. ¿Es esta noticia real o fue simplemente inventada para levantar el ánimo de la familia? ¿Seyran está realmente embarazada o es solo un juego de esperanza? Si la noticia del embarazo es cierta, será un gran punto de inflexión para la familia. Sin embargo, si es solo una historia inventada para moralizar, su revelación en episodios posteriores podría causar una crisis importante. Si bien en este episodio se producen enfrentamientos importantes, es curioso cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos episodios. ¿Se despedirá realmente Hali Saga? ¿Está Ferit listo para ser el líder de su familia? ¿Aumentará la tensión entre Seyran y Abidin? ¿La noticia del bebé es real o solo un juego de esperanza? Cubriré las respuestas a todas estas preguntas en mi próximo análisis. El nuevo episodio de Kingfisher será tan emocionante que no querrás perdértelo. ¿Realmente querrías que Seyran estuviera embarazada? Estoy esperando vuestras opiniones en los comentarios. Si has visto el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta. Adiós y nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't